Iglesia, muy buenos días, iglesia, que el Señor te bendiga. ¿Quién vive, iglesia? Vamos a dar un aplauso a la presencia de nuestro buen Señor Jesucristo. Hoy quiero hablarles acerca de los enemigos de la cosecha. Hemos recibido una palabra en este tiempo de aniversario, que este es el año para recoger cosecha. ¿Cuántos creen eso? Juan 4:35, Jesús les dice a sus discípulos que levanten los ojos, que despierten, que los campos ya están listos para la cosecha. Juan 4:35. Y hoy nosotros necesitamos mirar cuáles son esos enemigos de la cosecha, entendiendo que la cosecha son todos esos sueños, esos buenos propósitos, esos grandes planes que Dios tiene para nosotros. Y necesitamos nosotros estar atentos a que esos planes los podamos conseguir, lo podamos alcanzar, pero identificando también cuáles son esos obstáculos que se pueden interponer o que pueden hacer oposición para no poder alcanzar esa gran cosecha. Por eso hoy voy a hablarles de 5 enemigos de la cosecha que son, y quiero que hoy usted salga con un trabajo mental de poder reconocerlos. 5, no es tan fácil acordarse de 5. El desánimo. ¿Cuál es el primero? Desánimo. Segundo, el temor. Tercero, otra vez con D, las distracciones. El cuarto, la pereza. Y el 5, los ataques espirituales que vienen como consecuencia de alejarnos de Dios. Ese es el más largo. Vamos a ver cómo está la mente. Primero, desánimo. Segundo, los miedos, sí, o el temor. Tercero, distracciones. Cuarto, pereza. Quinto, ataques espirituales. Cuando vamos a comenzar con el primero, el desánimo. El desánimo, como su definición, es la pérdida de entusiasmo, la pérdida de motivación, de energía para continuar con aquella tarea o con aquel propósito que hemos tenido en nuestro corazón. Es la sensación de que todo esfuerzo es en vano y que los resultados no llegarán. ¿Cuántos han sentido desánimo alguna vez? Yo creo que todos. Gálatas 6:9, mire lo que dice: no nos cansemos, dile al que está a tu lado, no te canses, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Vea que lo importante aquí es no cansarse, seguir haciendo bien las cosas, porque a su debido tiempo cosecharemos, pero la clave es si no nos desanimamos. El desánimo puede llevarnos a abandonar justo cuando estamos a punto de conseguir, de recibir esa bendición. Por eso es necesario que resistamos, que perseveremos, confiando en la promesa de Dios de que esa cosecha se alcanzará. Según estudios, según datos estadísticos, el 70% de las personas que inician un proyecto como un negocio, un emprendimiento, abandonan en los primeros 2 años. Se desaniman al no ver los resultados inmediatos. El 70% de los emprendedores, el 70% de los empresarios empiezan un negocio y cuando ven a los 2 años que no resulta, lo cierran. Hasta ahí llegó. Vean que a veces la paciencia es corta, el entusiasmo es corto. Por eso nosotros necesitamos entender que no podemos desanimarnos. En el libro de Números está la historia
de cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. En Números 13, 31 al 33. Resulta que Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, ya estaba cerca, envió a 12 inspectores, que lo llaman los 12 espías. Y estos 12 llegaron y se infiltraron en la tierra prometida. Iban a traer el informe de cómo era esta tierra. Y evidentemente era una tierra que era muy próspera. Era una tierra que tenía unos frutos bastante grandes. Cuentan que entre dos tuvieron que recoger un gran racimo de uvas. Era una tierra realmente muy próspera y muy fértil. Pero dice que cuando regresaron, 10 de esos 12 espías o inspectores llegaron con un informe negativo y empezaron a compartir ciertos rumores, empezaron a esparcir comentarios de manera de murmuración. Pero Caleb les ordenó que se quedaran callados y Caleb les dijo: vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. Mire la actitud de Caleb. Dice: pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas, diciéndoles que el territorio era malo. No lo hagan. Les decían: no podemos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anac. Ante ellos nos veíamos como pequeños grillos. Además, es un lugar donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Y con esto necesitamos nosotros ver cómo el desánimo no es algo que solamente tenemos que luchar nosotros con nuestras actitudes que nos llevan al desánimo. A veces nos cansamos, a veces nos frustramos personalmente, tenemos pensamientos negativos personalmente, sino que también hay que cuidarnos de las personas que nos rodean, porque el desánimo se contagia. ¿Cómo se contagia? Con murmuraciones, con personas negativas, con personas que dan informes exagerados. Exageran el problema, aumentan la dificultad, aumentan las situaciones difíciles. Usted sabe que todo en esta vida tiene lo bueno y tiene lo malo. El único que no tiene lo malo es Dios. Pero todo en esta vida, todo proyecto, todo gran sueño tiene sus cosas difíciles. Pero si hay personas que están aumentando y haciendo crecer las cosas difíciles, hay gente que busca soluciones a los problemas y hay gente que a cada solución le encuentra un mayor problema. Hay personas que son así, que no le encuentran soluciones a los problemas, sino que a cada solución, sí, que a cada problema le encuentran una solución, y otros que a cada solución le encuentran un problema. Y por eso necesitamos nosotros tener mucho cuidado del desánimo, porque el desánimo nos ayuda a abortar, a rendirnos, a renunciar. Por eso, si hay algo que necesitamos nosotros identificar, es el desánimo y las personas que vienen a traer desánimo, que vienen a traer malos informes, porque tarde o temprano nos llevan a abortar los procesos. Ese pueblo, Dios los había mandado, el pueblo de Israel, a entrar a esa tierra prometida, pero a causa del desánimo de estos 10, ellos ¿a dónde se dirigieron? Al desierto. Prefirieron irse al desierto. Imagínense lo que hace el desánimo. Rechazaron la tierra prometida, las promesas, para irse al desierto. Por eso necesitamos nosotros discernir qué pensamientos tenemos, la motivación. ¿Qué motivación tenemos? Aprender a enfrentar las emociones que nos llevan a estar desanimados. El viernes tuvimos una conversación con los jóvenes adultos y hablábamos acerca de la inteligencia emocional. Realmente necesitamos desarrollar una inteligencia emocional, porque van a haber emociones
que van a ser contrarias. Y aquí hay una emoción muy poderosa, que es la emoción del desánimo, de rendirnos, de la frustración, que nos puede llevar a abortar los procesos y a no recoger la cosecha. Primer enemigo, ¿cuál es? Desánimo. Vamos a renunciar al desánimo, vamos a estar atentos, a motivarnos, llenos del Espíritu Santo, a pedirle al Señor que nos dé esa capacidad, esas nuevas fuerzas, esa paciencia más larga, a no escuchar personas que sean pesimistas, desalentadoras, que nos vengan con sus comentarios a traer desánimo, porque eso nos puede llevar a abortar, a renunciar, a perder. Cancelamos el desánimo en el nombre de Jesús y pedimos que el Espíritu Santo nos llene de nuevas fuerzas, de nuevas capacidades, y por eso la Escritura dice que para el que cree todo es posible. Vamos a tener una mente de credibilidad, de fe, vamos a tener una esperanza de que lo vamos a lograr, porque el Señor quiere que nosotros experimentemos esa voluntad buena, agradable y perfecta. Vamos a conseguirlo, amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Vamos a conseguirlo en el nombre de Jesús. Segundo enemigo, el miedo, el temor. El miedo es una emoción que nos paraliza y nos impide actuar. Puede ser el miedo al fracaso, puede ser el miedo al rechazo, o incluso hay personas que le tienen miedo al éxito. Nos hace dudar de nuestras capacidades, del plan de Dios y de la voluntad buena, agradable y perfecta que Dios tiene para nosotros. Y así como, siguiendo la idea de que el Señor nos invita a que este es el año de la cosecha, imagínese usted un agricultor que por temor a que venga una plaga y le destruya su plantación, o por el temor de que de pronto no llueva o llueva en abundancia, o la naturaleza cambie como está tan cambiante, se resista a sembrar, realmente ya fue derrotado. El miedo hace que las personas muchas veces, antes de enfrentar los sueños, de enfrentar las pruebas, renuncien. El temor muchas veces estimula ideas que nunca van a suceder. El temor es un muy mal consejero. La gente a veces teme de cosas que le van a sobrevenir, que nunca llegan. Por eso, si hay algo que nosotros necesitamos enfrentar, es el tema del temor. Según estadísticas, el 60% de los emprendedores enfrentan el miedo al fracaso. Ahorita hablamos del 70%, ahora el 60% enfrentan el miedo al fracaso, lo cual les impide asumir riesgos necesarios para el crecimiento de sus proyectos. El miedo es un enemigo poderoso porque nos hace dudar de la intervención, de la provisión de Dios. Y continuando con la historia del pueblo de Israel entrando a la tierra prometida, que está en el capítulo 13 y 14 del libro de Números, vemos que cuando estos espías dan ese informe negativo, desalentador, la gente renunció al propósito. Y dice el capítulo 14, versículo 9, que Caleb y Josué le decían a las personas: no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Realmente nosotros necesitamos recordar que tenemos un factor diferenciador al mundo. Hablamos en la charla de la inteligencia emocional, que fue una estrategia. La inteligencia emocional la descubrió en 1995 un psicólogo estadounidense llamado David Goleman. Y David Goleman descubrió el tema, o bueno, no fue que lo descubrió, lo hizo visible, y le puso el nombre tan bonito de inteligencia emocional, donde desarrolló 5 características para uno controlarse,
donde uno puede evaluar, donde uno puede controlarse, donde uno puede aprender a no reprimir, sino a encaminar las emociones, donde uno puede sacar realmente soluciones. Pero todo este tema de inteligencia emocional es lo que uno puede hacer en su humanidad. Y el mundo hasta allí puede llegar. Pero el cristiano tiene algo diferenciador al mundo, que es la presencia de Dios con nosotros. Y eso realmente marca la diferencia. Si era cierto que el reto era grande, el pueblo de Israel tenía un reto inmenso. Ellos venían de ser esclavos en Egipto, no tenían entrenamiento militar, ni tenían gran tecnología, eran un pueblo de esclavos que ahora venían a tomar una tierra prometida sin ningún entrenamiento previo, sin ninguna tecnología previa. Humanamente estaba muy difícil o era imposible llegar a ellos despojar a unas personas que ya estaban allí, fuertes guerreros, ciudades amuralladas. Pero la diferencia, lo que los hacía diferente, es que Dios estaba con ellos. Y eso es lo que Caleb y Josué les explica. Oiga, hermanos, sí, es verdad. Hay retos grandes, enormes. Puede que sobrepasen nuestras capacidades. Claro que sí, Dios a veces tiene unos metas y unos planes inmensos, enormes, que sería imposible si Él no fuera con nosotros. Pero la diferencia es que cuando Dios va con nosotros, cuando tenemos la unción del Espíritu Santo, cuando llevamos el poder y la autoridad del nombre de Jesús, es posible. Y es allí donde nosotros necesitamos enfrentar el temor. Obviamente el temor es una emoción natural de todos los seres humanos, sirve para sobrevivir, sirve para uno darse cuenta de que hay situaciones peligrosas, sirve para no ser extremadamente confiado. Hay un temor bueno, pero hay un temor paralizante, hay un temor que te ayuda, que te paraliza, que te frustra, que te arruina, que te aconseja muy mal. Y es allí donde nosotros necesitamos, como dice la segunda carta de Tesalonicenses, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ni de cobardía, ni de timidez, sino de amor, de poder y dominio propio. Quiere decir que aún que estemos presas del temor, aunque las circunstancias digan, está difícil la cosa, está imposible. Realmente no es que nosotros se nos quita la emoción de sentir temor o prevención. Lo que nos da seguridad es que Dios va con nosotros. Y cuando Dios va con nosotros, nosotros somos mayoría. Y esa es la gran diferencia de los demás. Por eso Caleb y Josué decían, vea, Dios no está con ellos, Dios está con nosotros. Y al Dios no está con ellos y estar con nosotros, ellos son pan comido. Ellos son presa fácil. Vamos a derrotarlos y vamos a alcanzar el propósito. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar el temor? Primeramente con la convicción de que Dios va con nosotros, que el Espíritu Santo nos da poder, nos da amor y nos permite tener la autodisciplina, la fuerza de voluntad para poder nosotros decir, lo vamos a lograr. No vamos a ser presas del temor, esclavos del temor. Aunque las circunstancias sean amenazantes, adversas, lo vamos a lograr en Cristo Jesús. Entonces ya no somos presas ni esclavos del temor, amén. Dile al que está a tu lado, no eres presa ni esclavo del temor, porque Dios está con nosotros. Entonces, primer enemigo, desánimo. Segundo enemigo, temor o miedo, sí, temor. Tercer enemigo, distracción. Las distracciones son aquellas cosas que, aunque no son malas en sí mismas, nos apartan del propósito principal, nos quitan el enfoque y nos hacen perder tiempo y recursos en cosas secundarias. La distracción aquí es vista como el desenfoque. A veces nosotros perdemos el desenfoque y no le damos el debido tiempo y prioridad a las cosas que realmente son prioritarias.
La distracción nos desenfoca de la prioridad. Y es importante que nosotros en esta vida entendamos que muchas veces no se logran los propósitos porque nos distraemos, perdemos mucho tiempo, las prioridades las cambiamos. Estadísticas, hoy traje estadísticas de todo. Se ha demostrado que las personas que interrumpen su flujo de trabajo con distracciones digitales como las redes sociales, correos, conversaciones, diversiones en el teléfono o en las redes, pueden perder hasta un 40% de la productividad. Y esto es un estudio que hicieron unos alemanes, donde entendieron que si de todas las horas laboradas tú pierdes el 40% en estar neciando, mirando, distrayéndote. Y ellos desarrollaron una estrategia de que trabajan menos horas, pero con la seguridad de que son horas eficientemente trabajadas. Y trabajando menos horas, 4 horas diarias de trabajo, era suficiente que una gran jornada de trabajo, pero 4 horas sin distracción. En 4 horas, bien concentraditos, lograban hacer lo que en toda una jornada de trabajo no hacían con distracción. Por eso nosotros, y estos son, ¿por qué traigo muchos casos empresariales? Porque las empresas son las que han gastado el dinero en psicólogos, en expertos en comunicación, en ser humano para ver cómo le sacan productividad. Y las empresas por lo general y los estudios empresariales son muy efectivos porque ellos lo que buscan es productividad. Y muchas veces en estos estudios empresariales se dan cuenta que tendemos a ser tan distraídos que el 40% de la productividad diaria se pierde por andar nosotros solo en redes sociales. Ahora imagínate el compañero conversador, el que echa chistes, el que viene a contarte la situación que vivió el fin de semana, el problema que tuvo con su pareja. Imagínate cómo se pierde allí. Entonces nosotros necesitamos tener mucho cuidado con el tema de la distracción, porque ese enemigo no necesita destruir la cosecha, solo necesita distraernos para que no nos esforcemos, no la alcancemos, no la recojamos. Y Jesús nos contó una parábola, que es la parábola del sembrador. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar y empezó a regar la semilla. Una semilla cayó ¿en dónde? La primera, en el camino. Allí cayó la semilla. La otra semilla cayó en las rocas. La segunda cayó en las rocas. La tercera semilla cayó en los espinos. Y solo la cuarta cayó en una tierra fértil. 1 de 4. 1 de 4 prosperó. O sea, la probabilidad de perder es mucho. La primera cayó en el camino, no se enterró, se la comieron las aves. La segunda semilla que cayó en las rocas creció, pero no profundizó y se secó. La plantica no dio fruto. La otra cayó en los espinos, aunque era una tierra fértil, los espinos la ahogaron. Y la que cayó en la tierra fértil fue la que dio fruto abundante. Pero Jesús explica que la semilla que cayó en los espinos, dice Lucas 8:4, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado, se desenfocan, se distraen, priorizan otras cosas. Y queda desplazado, ¿por qué? Por las preocupaciones de este mundo, por las riquezas, por los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. El enemigo va a usar las distracciones diarias, la búsqueda de la riqueza o los placeres de este mundo para alejarnos de su misión. Y cuando estamos distraídos, dejamos de enfocarnos en la producción, en lo importante, en recoger la cosecha, en hacer la voluntad de Dios.
Y allí es donde perdemos el fruto que Dios tiene preparados para nosotros. Y como les digo, no siempre las distracciones son malas, porque uno puede decir, ay, es que estaba bebiendo alcohol, es que estaba parrandeando, es que estaba en el mundo. No, hay gente que puede estar haciendo ejercicio, hay gente que puede estar de pronto leyendo novelas, hay gente que de pronto puede estar haciendo un hobby muy bonito. Es que el hobby de él le gusta pescar, le gusta pintar, bonito. Pero el hecho es que las distracciones en exceso te llevan a perder el enfoque. Uno, por eso es que les decía yo, se pierden las prioridades. Pues entre las prioridades está el ocio, la recreación. Eso es algo que todos necesitamos, un tiempo de ocio, un tiempo de diversión, un tiempo de reírnos, un tiempo de pasear. Claro, eso es bueno. Un tiempo para ir a pescar, un tiempo para ir a dibujar, claro, el que le gusta. Eso es necesario, bueno, pero hermano, yo conozco personas que usted no nació para pintor, usted no nació para pescador, esa no es su profesión. Usted no nació para instructor de gimnasio, entonces ¿qué hace tanto tiempo metido allá? Entonces a veces nosotros nos desenfocamos en las prioridades. Hay gente que está bien que descansemos, está bien que durmamos, pero hermano, no hasta el mediodía. Y después se levanta a hacer la siesta. Entonces, ¿qué productividad va a haber si nosotros nos distraemos? Satanás es experto en meternos distracciones. Hay gente que está haciendo lo que Dios no lo ha llamado a hacer. Hay gente que se mete en temas que, pues sí, interesante, pero ¿y a dónde te va a llevar eso? ¿A dónde vas a alcanzar? Entonces vamos a repasar, van 3. El primero es desánimo, es difícil, ¿verdad? Yo llego hasta 2 y me pierdo. Desánimo. Segundo, temor. Tercero, distracciones. Eso. Vamos a hacer un ejercicio para tener una mente brillante. Cuarto, pereza espiritual. La pereza espiritual o la pereza es la falta de voluntad para trabajar con esfuerzo y constancia. Nos lleva a postergar lo que debemos hacer, dejando que las oportunidades se nos escapen. Siguiendo con la idea del agricultor, un agricultor que no cuida sus cosechas, que no le echa el agua, que no poda, que no está pendiente del cuidado de su cosecha, por pereza puede perder oportunidades valiosas. Estadísticas. Según informes, la procrastinación, que es postergar las cosas, no hacerlas en el momento adecuado, y la pereza son responsables de que el 25% de los proyectos empresariales no avancen como se esperaba. El 25% de las cosas no avanzan por pereza, por postergar. Y la pereza espiritual, le puse pereza espiritual, es un peligro mayor, porque hay personas que quieren, no solamente les da pereza en su trabajo, no solamente gente que es perezosa para alcanzar sus proyectos, sino que es perezosa espiritualmente, le da pereza orar. Yo he visto eso, hay gente que dice, ay pastor, ore usted, y la culpa es mía si yo no oro, imagínense. Confían en que yo voy a orar por su negocio, confían en que yo voy a orar por su hogar, y yo oro, pero si usted no le pone ganas, no me eche la culpa a mí. Ahora, usted también debería orar. Yo conozco personas que les digo, listo, vengan al ayuno. Ay, qué pereza ayuno. Quieren que Dios haga milagros, pero les da pereza. ¿Ustedes se acuerdan de unos personajes que habían de humor, que eran los perezosos? Que estaba así debajo de un árbol, Celio, ¿quién quiere un mango? Y cae el mango así, ¡pum! Pero pelado. Le daba pereza pelarlo, pero pelado.
Es porque ahí viene una. Bueno, hermano, estamos en la prédica. La pereza espiritual nos lleva a que nosotros realmente, pues yo creo que la pereza espiritual es la madre de las perezas, porque le da hasta pereza clamar a Dios, y de eso hay que cancelarlo, hermano. Uno muchas veces puede vencer la pereza orando. Pues primero, uno dice, Señor, quítame esto. Hay un espíritu que está en la Biblia y es una palabra extraña, estupor, que habla de pereza, de adormecimiento. Realmente hay personas que tienen ese espíritu de pereza, de adormecimiento. Parece que, o sea, aparte de que son flojos, porque la flojera es algo que le va ganando uno el cuerpo. El cuerpo se vuelve perezoso, por eso uno tiene que hacer ejercicio, por eso es que uno tiene que luchar contra la corriente. Pero cuando uno está en esa zona de confort, se vuelve perezoso y le cuesta más romper ese estatismo, esa parálisis. Y eso llega y toma también la parte espiritual. Y necesitamos nosotros entender que a veces hay gente que está con un adormecimiento. ¿Por qué será que en la iglesia me duermo? A veces no es culpa del pastor, ni de la alabanza, ni de la iglesia. Es que a veces está allí como ese espíritu abrazándote, estripándote, y tú está tocando violines para que te duermas. Y necesitamos nosotros orar y decir, se va la pereza, Señor. Dame diligencia, dame esfuerzo. El salmista David, como él era un rey, era un guerrero, pedía habilidades para usar la espada, que sus manos fueran fuertes para la batalla, que sus manos fueran hábiles para la batalla, porque él en esa época era un guerrero, estaba luchando contra los enemigos. Y así nosotros necesitamos decir, Señor, dame habilidades, dame una mente brillante, dame la capacidad de responder, dame la capacidad de actuar. Si depende de la actividad o oficio que yo haga. Si soy médico, Señor, dame la capacidad de entender, de sanar, de conocer el cuerpo. Dame la habilidad de hacer, si hago cosas con mis manos, de que me queden bien hechas. Dame la capacidad de vender. Entonces, por eso le puse pereza espiritual, porque creo que es el colmo de las perezas. O sea, hay una pereza que todos tenemos, o con la que tenemos que luchar, que uno no se quiere levantar, que a veces... Pero hay una que es más peligrosa cuando espiritualmente estamos rendidos. No queremos venir a orar, no queremos es que vamos a orar y uno ni le salen las palabras. Y cuando usted lee los textos de la pereza, los proverbios dice que el perezoso hasta le da pereza meter el cubierto en el plato y llevárselo a la boca. Hasta allá llega la pereza. Le da hasta pereza comer. Y por eso nosotros tenemos que vencer esas perezas, ese espíritu de estupor, de adormecimiento, en el nombre de Jesús, echarlo fuera y decir, Señor, dame diligencia, dame esfuerzo. Cancelamos eso y luchar contra ese espíritu que va durmiéndote, amarrándote y te impide alcanzar los propósitos. No he leído Proverbios, ¿verdad? Proverbios 24 dice, los que por pereza no aran en la temporada correspondiente no tendrán alimento en la cosecha. Eso es claro, el que no trabaja no come, el que no trabaja no gana nada. Hebreos 6:12 dice, no se vuelvan perezosos, sino sigan el ejemplo de los que por la fe y con paciencia heredaron las promesas de Dios. Repaso, primer enemigo, desánimo. Segundo enemigo, temor. Tercer enemigo, distracciones. Cuarto enemigo, pereza espiritual. No, muchachos. Quinto, los ataques espirituales. Aquí hablé de ataques espirituales que son las consecuencias de nuestra desconexión con Dios. A veces hay personas que abren el espacio, dejan el vacío para que Satanás entre. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que somos como casas? Y si la casa está limpia, ordenada, pero vacía, vienen 7 demonios peores y entran en la vida de esa persona de la cual salió el demonio.
Entonces nosotros muchas veces cuando nos apartamos de su voluntad, nos exponemos a estos ataques espirituales. Y hemos visto el caso de Gedeón y el pueblo de Israel en la época de Gedeón. Eso está en Jueces 6 y capítulo 7. Y dice que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas y durante 7 años los madianitas eran crueles, que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo de Oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Muchas veces nosotros abrimos puertas, viene la pobreza, viene aquel que destruye la cosecha de manera espiritual porque nos alejamos de Dios, porque hacemos lo malo, somos testarudos, no seguimos la línea de la bendición del Dios que provee, sino que nos vamos por caminos extraviados. Repasamos otra vez: desánimo, miedo, distracciones, pereza, ataques espirituales por la desconexión con Dios. Y concluimos con esto: la mejor manera para ser fructíferos es acercarnos a Jesús. En Juan 15, 5 al 8, Jesús dijo: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, pero separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca, y todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderamente mis discípulos, y esto le da mucha gloria al Padre. Entonces, lo más importante es que podemos nosotros recibir a Jesús y su palabra, y con él el propósito del Padre es que demos mucho fruto, es que alcancemos esa cosecha. Identificando estos 5 enemigos, pero pegándonos al Señor, somos libres de todo ataque espiritual, somos libres de toda pereza, somos libres de toda distracción, somos libres del temor y del miedo, y somos libres del desánimo, porque la presencia poderosa del Señor está con nosotros para alcanzar ese fruto. Padre, te damos gracias porque podemos contar con tu bendición. Tu propósito es que demos frutos abundantes, y pedimos, Señor Jesús, que tu presencia nos traiga sabiduría, libertad, poder para alcanzar el propósito que tienes para nosotros. Estamos aquí, Señor, dispuestos a que se cumpla tu palabra en nosotros para alcanzar ese fruto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.